tal? Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy vamos a estar platicando de la reactividad y la proactividad en el liderazgo. Me parece que en el pasado ya había hablado un poco de este tema. Sin embargo, me he topado con muchos de mis clientes que están pasando por estas situaciones complicadas, retadoras, en donde los puntos ciegos no nos dejan observar con claridad cuando nos volvemos reactivos. Así que comparto como siempre esta reflexión con el fin de que te pueda inspirar en tu camino profesional, que lo puedas compartir con alguien más y que sepas que no estás solo en este camino de liderazgo, que muchas veces pasamos por estos momentos en donde se vuelve retador y que si tenemos claridad de las herramientas que podemos usar, nos puede ayudar a fortalecer nuestro liderazgo. Y bueno, resulta que cuando uno se vuelve reactivo, muchas veces tiene que ver con la emocionalidad. Muchas personas en cuestión de inteligencia emocional deciden que pues, no tienen tiempo de estar observando sus emociones o que las emociones son para la gente débil o que en su momento nos habían enseñado a, como he dicho en el pasado, a que las tengamos reprimidas o controladas y eso no permite que fluyan. Pero cuando hay situaciones en donde realmente nos contamos las historias que nos queremos contar, en donde no hay una realidad de lo que estamos viendo en ese presente, muchas veces nos influyen estas emociones y nos provocan que nos volvamos reactivos. Por ejemplo, imagina que estás en un escenario en donde las personas que tú ves a tu alrededor asumes que están en contra tuya. Estás en una junta, estás sentada o sentado y decides que todo lo que tú dices es usado en tu contra. Porque suele suceder, ¿sí o no? Seguramente te ha pasado en donde crees que todo lo que dices está desmeritado y desvaluado o desvalorizado. Entonces, a la hora que estás comentando y esa emocionalidad no te permite ver con claridad desde lo que dijimos y cómo lo dijimos, desde si era el momento de aportar algún comentario o alguna frase o algo de valor, si era el momento adecuado. Cuando no lo vemos, nos volvemos reactivos o reactivas porque simplemente estamos viendo la guerra de las expectativas famosa que he platicado antes, que no recibimos. Tenemos la esperanza de que tomen en cuenta nuestro comentario o como nos estamos haciendo esta historieta de que todo el mundo está en mi contra. Pasa mucho, por ejemplo, ahorita que se está apoyando tanto a las mujeres, en donde estamos luchando por sobresalir, por demostrar que podemos. Cuando sientes que el entorno no es apropiado, cuando hay lugares y culturas en donde todavía no lo ven con claridad y por lo menos no como tú esperarías, entonces nos volvemos reactivas cuando queremos destacar que como somos mujeres lo estamos logrando, que hemos tenido esta posición de liderazgo, que hemos sobresalido. Y la realidad es que cuando estamos buscando ese reconocimiento y luego no lo recibimos de regreso, esta reacción que tenemos como de defensa, de sobrevivencia, de decir, ¿por qué no estás viendo lo que estoy diciendo? ¿Por qué no estás tomando lo que estoy diciendo? ¿Por qué no dijiste lo que yo esperaba que tendrías que haber dicho? Y no nos damos cuenta que en esas reacciones nos estamos viendo, valga la redundancia, reactivos o reactivas. ¿Por qué? Porque no estamos actuando en ese presente, fluyendo y gestionando nuestras emociones. La reactividad es algo muy común en el liderazgo, sobre todo cuando no hacemos el ejercicio de estar presentes, cuando no tenemos toda la información en contexto de lo que está sucediendo. Esas frases que las sacamos fuera de contexto y las hacemos súper grandes, ¿no? Si menciono a la primera y la segunda persona que siempre han estado dispuestos a participar y entonces digo, ¿y por qué no me mencionaste a mí? Y a lo mejor estoy hablando en un contexto en donde esa primera y esa segunda persona sean nuevas, estén recién integradas a la organización y quiero destacar que esta gente que quizá tiene poco tiempo en la organización es a la que quiero destacar, pero automáticamente yo digo, ¿y por qué no me mencionas a mí? Me vuelvo reactiva. Me vuelvo reactiva porque no estoy sacando fuera de contexto la información que están teniendo. ¿Por qué no nos volvemos mejor curiosos? ¿A qué te refieres con que es la primera y la segunda persona que siempre están participando? Claro, al ser nuevas personas en la organización, luego es difícil integrarse y he visto cómo han hecho a un lado todo esto
y tratan de siempre estar colaborando y agregar valor. Entonces ya entiendo que si yo tengo 10, 15 años, 20 en la organización, pues obviamente no me podían incluir en esa terna o en ese grupo de personas que siempre están participando porque no estoy en el mismo contexto, porque yo no soy nuevo o nueva. Entonces, puse un ejemplo medio tonto, medio simple, pero imagina en qué situaciones te ha llegado a pasar en donde sacas de contexto y nos volvemos reactivos. ¿Y quién es el que queda mal cuando nos volvemos reactivos? Pues uno, porque no está pensando con claridad y sobre todo cuando no pensamos y nos gana la emocionalidad, hace que tengamos estos impulsos de reclamar, de quejarnos, de hacer comentarios basado en esta enojo o furia o frustración o tristeza, cualquiera que sea la emoción que provoca que en voz alta no midas el impacto que pueden tener tus frases en una conversación. En liderazgo, esa reactividad disminuye mucho la posibilidad de mucha gente de destacar y se vuelven muy frustradores, muy frustrantes o frustradores las otras personas porque no nos están tomando en cuenta como esperaríamos o como quisiéramos. Y entonces voy a marchas forzadas porque estoy enclochado, porque estoy desesperado o desesperada tratando de destacar, porque estoy tratando de que reconozcan lo que yo tengo que decir, porque estoy viendo que no hay claramente una influencia positiva y persuasiva ante mis equipos y entonces empiezo a ver todo gris, todo negro, todo el mundo en contra mía. Es bien difícil, lo estoy platicando muy sencillo, es bien difícil cuando no tienes este acompañamiento de alguna persona que te haga ver que te estás volviendo reactivo o reactiva, que te están ganando las emociones, que en esa emocionalidad no estás contando la verdad real, te estás contando una verdad que quieres oír. Porque es mucho más fácil como seres humanos ser como víctimas y decir, ¿por qué están así en contra de mí? ¿Por qué no toman en cuenta lo que digo? Ya vi que todos están en mi contra. Y entre más reactiva o reactivo me vuelva, pues obvio va a haber más gente no tomándome en cuenta, porque no estoy influyendo positivamente. Entonces ahí es en donde agarras el freno de mano, haces un stop en el camino y decides cómo ver las cosas con una realidad, en donde te puedes buscar de una persona, te puedes apoyar en gente que te haga ver la realidad de lo que está pasando en esa situación. Oye, ¿tú crees que este comentario que hicieron sobre esta primera y esta segunda persona que siempre están colaborando tenía sentido? Oye, sí, porque está tomando en cuenta que es gente que acaba de entrar. Ah, ok, tienes razón, no lo había visto desde ese punto de vista. Si le pides a otra persona que haga, que sea observadora neutral o objetiva, muy probablemente puedas descubrir que tú te estás contando, como digo siempre, las historias que te quieres contar. Pero si tú solita o solito te resuelves, muy probablemente las cosas se salgan de contexto. Y ya sea que busques una persona objetiva dentro de la organización que te ayude a entenderlo, o para eso están los mentores, los coaches, o hasta un one-to-one con tu jefe y decir, oye, fíjate que me sentí de esta forma en tal reunión y he visto cómo cuando yo hago un comentario quiero entender qué es lo que está sucediendo, que no está siendo tomado en cuenta. Y a lo mejor te dicen, es que sí está siendo tomado en cuenta, pero decidimos que en esa junta no se apoyara porque íbamos a perder tiempo. O es muy valioso, sin embargo creemos que necesitas trabajarlo más para traerlo sobre la mesa, yo qué sé. Pero cuando yo propongo a mis clientes que se vuelvan curiosos, descubren que la realidad es otra. Y esto evita que nos volvamos reactivos. La reactividad es súper, súper peligrosa. Porque etiqueta a las personas. ¿Y a qué me refiero con etiqueta? Si tú constantemente estás siendo reactivo o reactiva y estás contestando sin pensar, basado en la emocionalidad, en poca información, la gente va a decir, esta persona no está lista para este puesto de liderazgo o no está haciendo un buen papel, porque simplemente siempre está queriendo como responder, está siendo reactivo, ¿no? Está reaccionando ante estas situaciones y eso se nota, es muy obvio, cuando uno no está en centro, cuando uno no ve con claridad todo lo que está sucediendo alrededor, cuando uno solamente está tratando de sobrevivir, de ser reconocido o reconocida, de destacarse, cuando uno constantemente se vuelve como a la defensiva, es por querer rescatar o por querer sobrevivir, que no es que esté mal, así
Quizá el mundo nos lo fue poniendo en este mundo lleno de información y de cambios y de golpes y de momentos del pasado que fueron, pues, que tienen información valiosa. Pero lo que es importante es saber que aunque te haya en el pasado sucedido algo que te haga reaccionar de esa forma para defenderte, para ser reactivo, etcétera, hay formas de lograr entender si eran las mejores formas, valga la redundancia, de salir adelante. Si era tu mejor forma de resolver una situación compleja o complicada. Y si guardas calma, y si a todos los que sean reactivos les quiero invitar a que mediten. Es una forma mucho más fácil de despejar las emociones, poder ver con claridad y por lo menos hacerte curioso. ¿A qué me refiero curioso? Es que cuando investigas te das cuenta que la información era completamente diferente a la que te estabas contando. Aunque a veces veo series que dicen, no, es que era obvio, o sea, mi intuición me dijo que esa persona estaba actuando con mala fe. En el 85% de los casos, mucha gente tiene buenas intenciones y su forma de actuar o de comportarse no necesariamente es como uno cree desde dónde viene, y por eso llamo la guerra de las expectativas. Porque tú esperarías que la gente haga o actúe o piense como tú, y cuando no lo hacen, pues son expectativas no cumplidas. Y es en donde nos volvemos reactivos y decir, fue en mala onda, estuvo confabulando en contra mía, no quiere reconocer ninguno de mis comentarios. La mayoría de las veces cuando pongo este ejercicio con mis clientes, en donde les digo, ¿cuál es tu intencionalidad en esa junta? Estás buscando el reconocimiento, estás buscando que solo lo que tú digas tenga valor, estás buscando que tú seas la única persona que destaque. Es tan mal enfocada tu intención. Si por el contrario dices, ok, quiero entender qué fue lo que no tomaron en cuenta de mi diálogo, quiero entender por qué creo que no están valorando a las mujeres, quiero entender, entonces, ¿qué puedo hacer? Ahí viene la diferencia entre reactividad y proactividad. ¿Qué sí está en tus manos poder hacer para que las cosas sucedan? Y entonces, a lo mejor sí todavía falta mayor cultura para apoyar a las mujeres. A lo mejor todavía hay más trabajo que hacer. Bueno, ¿de qué depende de ti para que se pueda lograr? En esa reactividad y proactividad destaca el líder que dice, ok, hoy no me hicieron caso, voy a insistir porque creo que esto tiene mucho valor y no tiene que ver con mi posición de liderazgo, de género, de autoridad. Tiene que ver con a lo mejor no estaba la información completa, a lo mejor no lo he sabido expresar correctamente. ¿Qué necesito para que se exprese correctamente? Y a veces buscar aliados está bien, decir, oye, creo que me está costando trabajo transmitir esto, pero si tú crees en este proyecto, ayúdame a transmitirlo y no importa que lo diga alguien más. Sin embargo, yo creo que todos somos capaces de poder tener estas herramientas que nos permitan comunicar correctamente, poder influir, persuadir, y esas son las posiciones de liderazgo. Pero si te estás cuestionando el cómo te sientes en estas juntas, en el gestionar a tus equipos, en el hacer que influir, persuadir, convocar, y estás viendo que estás batallando, haz este análisis, esta reflexión de si estás siendo reactivo o reactiva o estás basado en, o sea, actuando en la emocionalidad. Las emociones muchas veces nos hacen hacer cosas terribles. Estaba leyendo un libro que se llama Happier, que dice que hay una historia, la del caballo de la antigua China, que dice que el caballo no son las emociones y no es el que te debe de llevar. El jinete es el que debe de llevar a las emociones hacia el lugar que quiere llevarlo. En este libro habla de un elefante, de cómo el elefante en ocasiones nos lleva con ese peso hacia lugares que no debería de llevarnos. En liderazgo y para estar más en centro es bien importante guardar calma, observar y mostrarte curioso. Porque por más de que digas, ok, no me voy a contar la historia que me quiero contar, necesitas información para tomar decisiones. Y en esa información tienes que investigar qué es lo que realmente está sucediendo, en dónde puedes mejorar tú, en dónde puedes cooperar cambiando tu comportamiento, tus formas, tus palabras, o en qué momento era apropiado levantar la voz y en qué momento era simplemente un espacio de guardar silencio. Si te está pasando esto, búscame si quieres más información. No es un ejercicio tan fácil como el que lo estoy platicando aquí. El darnos cuenta cuando somos reactivos a veces es demasiado tarde, y nuestra reputación, los foros en los que los hacemos,
hacen que nuestro comportamiento nos limite la posibilidad de seguir creciendo como líderes en la organización. Así que haz esta reflexión, es un trabajo de mucho tiempo, no de un solo día y de nada más ya darte cuenta, sino de hacer pequeños cambios de comportamiento, de observar las emociones, gestionarlas y realmente entender cuál es la realidad.